Bien, Listo, Leti. buenísimo. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la primera charla del ciclo Caminos después del doctorado, edición 2021. En esta oportunidad, con la particularidad de que estamos compartiendo este espacio con los colegas del Instituto del Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad de San Luis. Y hoy, para comenzar este ciclo de charlas, pensamos como temática trabajar en torno a lo que era vocación científica. Y para eso invitamos a participar, y les agradecemos el tiempo, a dos investigadores y a una investigadora del CONICET con variados, interesantes recorridos en el mundo académico. Bueno, quería comentarles también que las charlas que sucedieron el año pasado están cargadas y disponibles en YouTube en el canal de IFEBA. Ahora en un ratito les pongo en el chat el link por si quieren verlas. Y que además esta charla que se está grabando va a estar disponible también en ese mismo canal. Y bueno, para comentarles más o menos cuál es la dinámica que proponemos para estas charlas, es empezar, al igual que hacíamos el año pasado, con una primera parte de exposición por parte de los oradores, y posteriormente abrir un espacio de preguntas, pero bueno, por lo menos en principio para la primera parte, que es la exposición de Amy, habilita que se hagan preguntas durante su exposición. Y bueno, como decía, la primera expositora va a ser Amy Austin, egresada de la Universidad Willamette de Estados Unidos en Ciencias Ambientales, con un posgrado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Stanford. Se desempeña como profesora asociada de la Cátedra de Ecología en la Facultad de Agronomía y es investigadora superior de CONICET. Sus intereses son ciclos biológicos, cambio global, ecosistemas terrestres y reciclaje de carbono. Bueno, Amy, son todos tuyos. A ver, bueno, muchas gracias. Así que, y bienvenidos a esta primera edición de Camino después del doctorado. Y bueno, yo tengo el lujo de arrancar esta serie de charlas que son relativamente cortos y bueno, ellos nos dieron total libertad de hacer lo que nosotros queríamos. Así que entonces yo pensaba, y ustedes pueden ir o no, pero si tienen preguntas durante la presentación, por favor que se pueden interrumpir y puede hacer eso. Pero mientras que yo pensaba un poco en eso de que el título de esta cosa de la vocación científica o alguna cosa de este estilo, que supuestamente era una cosa de una reflexión sobre eso, yo pensaba solamente contar un poco de mi historia o un poco de compartir alguna cosa sobre mi trayectoria, que más que nada porque me parece que cuando la gente más que están entrando en este camino, quizás lo ven la gente que están más avanzados como que tenía todo claro, que ellos tenían todo arreglado desde el principio hasta el fin. Y quería mostrar un poco de algunos de los obstáculos o algunas de las cosas que realmente no eran el lado tan perfecto de lo que yo, lo que me había pasado, solamente un par de cosas. Y probablemente ustedes también, porque yo tenía una trayectoria que sea un poco distinto de lo que es lo más normal para gente que están haciendo sus doctorados adentro de Argentina. También, si tienen preguntas o si tienen preguntas después, también pueden preguntarme, porque el sistema obviamente en otros lugares es un poco distinto. Entonces yo voy a compartir eso para, a ver, siempre me cuesta un segundo. Ahí está. Ya está, ¿no? Ok. Y una cosa que para mí es que ya ustedes pensando en una vocación científica, en alguna manera, por alguna razón, ustedes están acá. Están haciendo doctorados, están haciendo postdoctorados. En alguna manera ya habían acercado y había tenido algún tipo de, por lo menos, idea de que eso es algo que vos querías hacer. Y entonces yo no voy a hablar tanto de eso, pero una cosa que frecuentemente la gente me pregunta es, bueno, siempre sabía que vos querés ser científica, siempre sabía que eso era tu vocación
en la vida era para ser investigadora o hacer investigación. Y bueno, yo encontré esta foto que para mí es buenísimo, es casi una profecía. Eso soy yo en séptimo grado y en una feria de ciencia. Y como se ven, más allá del fashion de los pantalones de campana y de tiro alto, y vos ves mi proyecto. Y es una cosa que es bastante interesante para ustedes que saben lo que trabajo, pero es el efecto de la luz sobre las plantas. Y en ese momento ya en séptimo grado yo estaba haciendo alguna cosa con filtros de atenuación de la luz, poniendo plantas que tenían hojas verdes y hojas rojas abajo de un filtro de luz verde para ver cómo ella respondía a cambios en la luz. Entonces, a mí me parece que desde una edad joven yo tenía realmente estaba atraído de la cosa de la ciencia. Si vos me preguntaste en ese momento, aquel momento, primero que si iba a estar en Argentina todavía, porque sabía dónde estaba Argentina, probablemente no podría decir, pero si vos me dijiste que en algunos años yo iba a estar de vuelta con un sensor de luz, pretendiendo en esta foto, pero por lo menos pretendiendo de medir la luz y mirando los efectos de la luz, la longitud de onda sobre la ecología de ecosistemas, yo probablemente hubiera dicho que no tengo la más mínima idea, no tengo idea y no sé si este camino era una cosa que estaba como a un destino. Pero en ese momento me parece que sí, había como un tipo de grano de cosa que obviamente a mí despertaba en ese momento a un tipo de curiosidad. Entonces, a mí me parece que identificar eso es una cosa valiosa. Y cuando yo miro atrás y sobre todo en estas fotos viejos, yo pienso que siempre estaba fascinado con la naturaleza, siempre estaba. Ahora sí, yo realmente podría decir, bueno, eso yo decidí hacer una carrera académica, entrar en CONICET y todas las cosas que ustedes habían discutido, no hay manera que yo podría haber dicho que sí. Y me parece que eso es importante de no pensar que hay trayectorias que están tan fijas y ustedes que están en esta situación de medio como pensar, bueno, no estoy seguro que lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, lo que quiero hacer. Un poco de eso, es que si el grano está ahí, después las otras cosas van a venir un poco más con el tiempo. Entonces, una de las preguntas que frecuentemente me hacen, y puede ser que alguno de ustedes puede ver, ¿cómo fue el doctorado? ¿No? ¿Cómo fue el doctorado para vos? ¿Eso fue el momento de inspiración absoluto donde vos determinaste tu carrera futura? Y yo diría que de vuelta que no. Yo hice mi doctorado en Stanford. Es una universidad prestigiosa, ¿no? Que muchos de ustedes conocen. Tenía un programa extremadamente buena en ciencias biológicas y yo, más que nada, estaba muy sorprendida que ya había entrado. Así que eso era el primer paso de estar entrado ahí. Y yo no tenía mucha idea qué esperar ahí. Así que, entonces, pero yo no fui con una confianza absoluta que yo iba a resolver todos los problemas, que iba a hacer mi doctorado, que iba después a seguir con la ciencia. Y mi primer día de entrar en la universidad y entrar en mi oficina, eso es lo que yo encontré. Yo encontré a este muchacho, Alan, que era otro becario de mi profesor, de mi director, que era un tipo super surf, que estaba todo súper relajado. Y él me explicó que él tenía que haber mudado de su departamento, entonces él estaba guardando todas sus cosas ahí para un ratito, para ver hasta que yo podría encontrar un departamento nuevo. Y eso fue mi introducción a Stanford. Así que eso fue mi introducción ahí, y que yo sentí ahí, y la cosa realmente estaba más o menos casi apilado sobre mi escritorio. Pero bueno, pensaba seguir adelante. Así que eso está. Y yo tenía a Alan, era un surf, hacía bicicleta, hacía todas las cosas de aquí, era una persona y parecía que tenía todo re claro. Y en ese momento yo pensaba, yo no tenía nada claro, ¿no? Y ahora Alan es un decano en la Universidad de Montana de Ciencias Forestales, pero es un buen amigo, pero en ese momento era bastante chocante para mí de sentir esas cosas.
Y como pasaban los días, Alan casi no estaba en mi oficina, pero había una desfile de chicas que venía preguntando por él. Así que entonces casi todo lo que mi interacción social en principio era medio manejar los tiempos de Alan y ver cómo era la cosa que estaba ahí. Entonces, cuando uno piensa que Stanford era este lugar maravilloso de un centro intelectual, más que nada eso era mi primera experiencia con eso. Y después yo tenía un director que era un profesor que estaba extremadamente bien conocido y muy alto además, y era una cosa que tenía bastante miedo, para decir una cosa del otro. Y como resultado de eso, me parece que una pregunta frecuente es que si yo sentía inseguro o inadecuado o que no capacitado para hacer esta cosa. Y absolutamente sí. Eso era una cosa que era una situación que me generaba una cosa que... Y tenía una cosa, ¿cómo puede ser que todos, salvo yo, entendían lo que pasaba? ¿Y por qué estaban tan copados, todos tan relajados, se veía todo que estaba publicando sus papers, que estaba haciendo todas sus cosas? Porque todo mi lab pero todos hombres además, que yo no tenía ningún tipo de, en ese momento, colega femenina, y porque eran todos súper deportivas y eso parecía que era la única cosa que yo quería hablar. Y entonces, como resultado de eso, ahora tiene un nombre, pero era el síndrome del impostor. Y yo me imagino que en un nivel o otro, muchos de ustedes sienten eso un poquito. Y entonces, eso me parece que es una cosa que es importante. Mi error en ese momento era no hablarlo. No hablar con mis amigos, no hablar con otra gente, no hablar y expresar eso. Yo tenía todo eso medio metido adentro y yo no quería, y eso me parecía limitaba un poco mis posibilidades de pensar en lo que yo quería hacer también, porque constantemente yo estaba pensando, bueno, esas cosas son cosas que no puede ser, que eso yo no voy a poder hacer eso. Entonces mi sugerencia es eso, que hablarlo y discutirlo, porque es una cosa real probablemente para casi todos. Eso es lo que yo diría. Pero eso cambió bastante después de mi primer año cuando yo fui a Hawái. Y que yo encontré que había un Peter, que eso es mi director acá, que era bastante distinto de lo que eran las fotos y lo que eran las cosas de la Academia Nacional de Ciencias, ¿no? Y eso estar en el campo con él y trabajar con él y hablar con él en un lugar que fuera una cosa, realmente despertó un montón de cosas en mí que era muy importante para todo el resto de mi carrera. Y yo estaba pensando hacer un proyecto sobre en la isla de Hawái, identificando un gradiente de precipitación. Y un día nosotros estamos en el campo y estamos buscando sitios, y lo que estamos buscando eran sitios de bosque seco, bosque que podría servir para los experimentos. Y Peter me dice, shh, no se mueve. Y yo no sé qué había pasado, pero había una cabra. Y había una cabra ahí esperándonos y mirando eso. Y en ese momento yo no sabía, pero una cosa que le gustaba hacer Peter era perseguir a los mamíferos no nativos que estaban ahí en Hawái. Y él dijo, bueno, fíjate, quédate ahí y yo voy a mandar la cabra y vos lo agarrás. Y yo lo miraba, ok. Pero después yo me di cuenta que no había solamente una cabra, había varias cabras, había todo un grupo de cabras que estaban ahí. Pero él seguía medio como caminando atrás de ellos y empujándolo hacia mí. Y de golpe todos ellos empezaron a correr hacia mí. ¿Y qué hacía? No. No iba a agarrar una cabra ni loco, así que no hay manera que yo iba a hacerlo. Entonces yo lo dejé pasar. Y eso era una cosa que es un momento de aprendizaje que era importante para mí, porque yo vi que yo podría fracasar. Yo podría fracasar y mi director no me iba a abandonar, no me iba a decir, bueno, eso no es lo que tiene que ser, que siempre tener éxito. Y me parece que eso es una de las otras cosas que él creció en mí. Y me parece que una de las cosas que ustedes tienen que sentir es eso también, es que tus directores, todos los directores que ustedes tienen, sea de doctorado o postdoctorado,
ellos realmente quieren lo mejor para ustedes. Y eso es una cosa que es importante. Y si tu director no tiene este sentimiento para vos, quizás hay que cambiar de director o encontrar a alguien que sí, que creen en vos. Porque me parece que eso es una cosa importante para que vos crees en vos mismo. Y eso me parece que eso es un poco lo que pasó, que me contagió la idea de que si él creía en mí, yo también podría hacer esas cosas. Y además que yo podría fracasar. Así que, y eso es algo que va a pasar. Eso es algo que la vocación científica y todas esas cosas de seguir una carrera académica va a estar lleno de desafíos. Y esos son algunos de los desafíos que yo confronté en mi doctorado en Hawái, desde jabalí hasta el cultivo de marihuana, hasta el flujo de lava. Todas esas cosas eran cosas más bien físicos que yo confronté, pero un montón de cosas también personales y emocionales y todo eso, desafíos. Todos nosotros tenemos nuestras historias y todo de reconocerlo me parece que es una cosa que realmente hace mucha diferencia cuando uno piensa que eso es, si esa carrera es algo que vos realmente querés hacer. Pero la otra cosa que eso me convenció era que a mí me encantaba estar afuera. Me encantaba estar afuera tratando de entender cómo funcionaba la naturaleza. Y este paso era una cosa que yo en ese momento no tenía idea exactamente cómo iba a plasmar eso en una carrera, pero yo sabía que eso era una cosa. Y identificar esta pasión o esta idea me parece que es absolutamente importante cuando uno está pensando en eso. Pero la única manera de hacer eso es no solamente hacer la cosa que vos pensás que vos tenés que hacer, pero también de hacer cosas que pensás que quizás no te va a gustar. Y eso es la cosa, que ser abierto a posibilidades, porque eso es un poco lo que me pasó cuando vine a Argentina, que eso era un cambio que no estaba en mi plan para nada. Así que, y yo sigo, eso es una cosa que realmente es una cosa constante, a pesar de todos los desafíos de una carrera académica. Una cosa que más me gusta es estar en el campo, estar afuera, estar estudiando cosas en el campo. Pero en algún momento tuve dudas sobre esa decisión, absolutamente. Eso me parece que eso es absolutamente una certeza, que hay veces que uno está frustrado, que uno no se siente bien con lo que está haciendo y que hay este tipo de cosas que realmente te afecta durante todas las etapas de la carrera. Y entonces para mí esa cosa también de reconocer eso de vuelta es una cosa que es importante. Es importante de reconocer cómo es eso y escuchar a vos mismo, escuchar un poco de qué dirección uno le gustaría hacer. Así que si están tan frustrado y tan confrontado con energía negativa sobre todo, quizás es un momento para cambiar o hacer algo distinto, pero escucharlo y no pretender que siempre está todo bien o siempre uno tiene que tener todas las cosas tan claras. Para mí, la cosa buena es simplemente supero las cosas malas y yo sigo queriendo hacer cosas afuera, haciendo ecología de ecosistemas, hacer cosas en lugares distintos, con gente distinta, y entonces todavía, para mí por lo menos, y puede ser que mañana iba a cambiar, eso podría ser una cosa que va cambiando, pero por ahora es una cosa que todavía me pica el interés. Pero no es para decir que yo tengo tan claro ahora la cosa. ¿Sí? Eso es simplemente una cosa que... y entonces, un poco para cerrar eso, yo quería simplemente eso, no sé, ese dare no tienen una traducción muy buena para mí en castellano, pero que tomar el desafío para ustedes que están pensando en lo que quieren hacer o lo que quieren hacer es tener esta curiosidad de cometer errores y fracasar en algo, así que, y cambiar de opinión, así que si eso no es bueno, entonces cambiarlo. Y intentar algo nuevo, así que eso sea de hacer un postdoc afuera, de hacer una cosa de que está totalmente afuera de tu zona de confort, pero con la certeza de que si no te gusta, vos podés después cambiar y hacer algunas cosas. Y admitir además de que hay algo que no te gusta. Y eso me parece que son algunos de mis consejos y que yo
hubiera gustado de que yo hubiera prestado más atención a esta lista de cosas cuando yo estaba más joven y en el estado de ustedes que están tratando de elegir estas cosas. Y tener curiosidad yo sigo teniendo, pero todas estas otras cosas yo me cargaba mucho con el peso de que yo tenía que tener las cosas tan claras. Así que bueno, eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes, y si tienen preguntas, si tienen alguna reflexiones también, decime, o después también, si tienen alguna duda o alguna cosa que en algún momento te gustaría preguntar sobre las cosas en los Estados Unidos o alguna otra cosa, por favor, avísame. Bien, bueno, buenísimo, Amy, súper interesante, la verdad, y lindas anécdotas, me gustaron mucho, como para desmitificar algunas cosas, está bueno. Bueno, dejamos en todo caso si surgen algunas preguntas o comentarios para la segunda parte. Y ahora voy a presentar a nuestro segundo orador, que es Esteban Joaji, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en biología de Duke University, también de Estados Unidos, investigador superior del Instituto, no sé, San Luis, no me sé la MA, perdón, CONICET. Docente de honor en la UBA, trabajó en FAUBA y FEBA entre el 91 y el 97, FAUBA Forraje entre el 2000 y el 2003, y desde ese entonces se instaló en San Luis, donde coordinó la creación del Grupo de Estudios Ambientales en la Universidad Nacional de San Luis, donde hoy trabaja con un equipo de 30 personas. Ha publicado 170 trabajos en temas de ecología, suelos, hidrología y uso del territorio, autor de libros y de trabajos de divulgación, incluyendo documentales audiovisuales. Buenísimo, Esteban, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla primero. Bueno, avísenme con un OK si la ven. Creo que bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, saludar a todos muchos que conozco ya, y me da mucha alegría verlos acá. Y a los que no conozco, bueno, qué bueno que se hayan unido y ojalá nos podamos conocer más. Estas son las oportunidades que nos dio esta época tan rara de la pandemia, y ojalá nos sirvan para trabajar de una manera más conectada y aprovechar cosas que antes ni sabíamos que teníamos. Bueno, me sirve muchísimo lo que trajo Amy de la vocación, de los papeles que se queman, la falta de programas, y yo lo que quisiera es contarles algo muy personal. No me gustaría hablar de consejos, sino más bien de contarles lo que me pasó a mí, y a partir de ahí a lo mejor sacar algunas reflexiones. Obviamente, como dijo un gran boxeador, el Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste pelado. Bueno, vamos a hablar un poco de ese peine. La primera cosa que me gustaría traer, y Amy habló de esto un montón, es qué nos empuja a hacer ciencia, qué nos mantiene en esto. Todos estamos de acuerdo que no es el dinero. Entonces, de todas las otras cosas que puede haber, ¿cuáles realmente son importantes? Yo lo que me fui dando cuenta, mirándome adentro mío y mirando a otras personas, todo el tiempo comparando, con compañeros y compañeras que tuve que eran como ese surfer Alan, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, que decía, ay, no pueden ser tan grosos, ¿cómo voy a llegar yo algún día a ser parecido? Bueno, al compararme y mirar, empecé a encontrar que, al menos en mi mapa interno, hay tres fuerzas que me empujan en la ciencia. Una es el ego, que es la fuerza que nos empuja en un montón de cosas, pero que en ciencia particularmente, como no hay dinero, se traduce más en, bueno, hacer cosas que todos digan qué groso que soy, qué importante que me conozcan, ser famoso, ser reconocido, etcétera, etcétera. Una fuerza, todos la tenemos en algún grado y es muy importante. Mi sensación es que era mucho más importante cuando hacía mi doctorado que hoy, por el tipo de cultura en la que me movía al menos. Después hay otras dos fuerzas que en el ámbito en el que más me muevo, que es el de las ciencias ambientales, están en competencia permanente y nadie habla mucho de eso, a mi modo de ver. Que son la fuerza de la curiosidad,
que era la de esa niña que estaba con la planta en el colegio, que era Amy cuando era chiquita, pero también la empatía. Nosotros, por un lado, queremos comprender el mundo, pero por otro lado lo queremos cambiar. Y las ciencias ambientales van atrayendo a muchos de nosotros por las dos fuerzas, pero a muchos, muchos sobre todo, por la idea de que este mundo se está rompiendo, está sufriendo un montón de problemas producto de la estupidez o de la injusticia que queremos arreglar. Y esa es la fuerza de la empatía, queremos cambiar el mundo y queremos formarnos y prepararnos mejor para servir a que este mundo sea mejor. Y después está la fuerza de la curiosidad, que es simplemente comprender. Yo de niño debo haber sacrificado centenares de insectos, a los que abría con una gilet para ver cómo eran por adentro. Y empatía por el insecto, era solamente la curiosidad de entender cómo era ese bicho adentro. Al día de hoy se abre un río acá en San Luis, yo sé que le genera un montón de sufrimiento a un montón de gente, pero una parte de mí está festejando que tenemos una nueva oportunidad de aprender. Lo digo esto para destacar esta fuerza de la curiosidad, que a mi modo de ver es la que hace diferente a la ciencia de casi cualquier otra actividad. Y me parece que es la que, si realmente uno apuesta a la ciencia como carrera, tiene que estar siempre viva. Sin esa fuerza de curiosidad, podemos empezar a caer en algunas trampas, me parece, como por ejemplo, buscar evidencia para soportar una causa que nos interesa por cuestiones políticas y de empatía con el mundo. Pero vamos a ser selectivos y vamos a hacer una ciencia un poco renga, a mi modo de ver, a la hora de descubrir, que no está mal, pero que hay que tenerlo claro. Puede ser útil en muchos contextos. Traigo también esto porque me parece que en los 30 años que pasaron desde que empezaba mis posgrados hasta ahora, la otra cosa que pasó es que vivimos un tiempo mucho más político. Las generaciones nuevas que hacen doctorados tienen una conciencia política mucho más fuerte, y eso está buenísimo, y eso nos lleva a que tengamos que hacer, me parece, más consciente estas puntas de estas fuerzas que nos empujan. Y saber que nos puede empujar cualquiera de ellas, pero que, por ejemplo, si hacemos ciencia sin curiosidad, vamos a estar entre querer lograr nuestro lugar en el mundo y ser reconocidos y querer cambiar el mundo, y vamos a poner la verdad de lo que queremos averiguar al servicio de alguna causa, y vamos a andar con dificultades. Si en cambio tenemos cero ego, conozco un montón de gente que está muy próxima al cero ego, vamos a tener que trabajar en un ambiente que nos cuide y nos proteja, porque nos vamos a descuidar y no vamos a conseguir nuestro lugar. Por lo menos en un mundo que sigue siendo bastante competitivo y cruel a veces, un poquito de ego es lo único que nos lleva a cuidar nuestro espacio y sobrevivir en el sistema. Creo que está cambiando eso y que algunos grupos que son muy, muy buenos complementándose pueden proteger a alguien que es realmente de muy bajo ego y es muy curioso y empático. Y bueno, y después está este mundo donde hay gente que conozco muchos que investigan y realmente no les interesa cambiar el mundo, y está fenómeno que esté esa gente también, movido por la pura curiosidad. Obviamente este triángulo que está en nuestro corazón lo tenemos que articular con un proyecto que ya no es el personal, que es el grupal, un proyecto institucional, un proyecto nacional que yo nunca sé muy bien cuál es, pero bueno, va cambiando y hasta a lo mejor un día lo podemos transformar nosotros, pero creo que es importante reconocer esta fuerza. Y en mi caso personal, la curiosidad siempre estuvo primero, pero también estuvo un deseo muy grande de sentirme útil en algún ámbito. Y por eso la esquina de cambiar el mundo. Entonces, dicho eso, ahora les quiero contar mi historia máxima de éxito. Lo que, si alguien me dice en una entrevista en la tele, bueno, ¿qué fue lo más grosso que hiciste? Yo empezaría por esto. Y se los voy a contar con el marketing que le agregaría. Hace 20 años empecé una línea de trabajo que tenía que ver con un componente del ciclo hidrológico, que es lo que vulgarmente llamamos napa, que es eso que se ve ahí cuando uno hace un pozo, saca suelo húmedo y en algún momento el pozo se llena de agua. Llegaron a la napa, la zona saturada del suelo. Bueno, fue todo un camino en el que me dediqué a entender cómo esa napa interactuaba con los ecosistemas que están arriba. Y empezaron a aparecer un montón de cosas que quemaban papeles. Y ese fue el alimento de poder producir papers. También
esa napa era el día y la noche para productores. Si la tenías o no la tenías, cambiaba muchísimo cómo podías producir con tus cultivos. Entonces tuvo mucho impacto en la producción. Y llegó a tener impacto en políticas. Entonces, al día de hoy yo puedo decir que, bueno, salieron papers que empezaron tímidamente a explorar la teoría de esta conexión. Después nos animamos a hablar de cómo uno cultiva cuando no riega, como es la mayoría de los cultivos en Argentina, y tiene esas napas ahí, cómo las maneja, cómo pueden aportar a los cultivos. Después nos animamos a predecir cosas que iban a pasar en el Chaco por esas napas, que se podía salinizar tierra. 10 años después se empezó a confirmar eso. Y con un grupo de gente que iba creciendo y con colegas que llegaban de otros lados, sacamos varias cosas. Fue un éxito. El éxito fue que en simultáneo con ese trabajo íbamos llevando adelante muchas de las observaciones en campos de productores e interactuando mucho con los productores. A raíz de lo cual el conocimiento que se iba generando salía ya de algún modo listo para usarse en el agro. Y eso al día de hoy se traduce en que el INTA usa recomendaciones que nacieron de esas investigaciones, se armó en varias oportunidades redes de productores que miden la profundidad de las napas, se generaron esquemas de decisión que consideran esas napas, y por último, llegamos a un nivel de influencia en el mundo real que fue el de las políticas. En la provincia de Córdoba particularmente, que se ve que en ese mapa que va cambiando de color, es una provincia que por el ascenso de estas napas se está inundando mucho más de lo que se inundaba antes. La gente que toma decisiones políticas empezó a consultarnos. Incluso alguien que fue subsecretario de Agricultura leía nuestros papers del grupo. Y me mandaba, decía, explícame qué dice este paper, que me interesa ver cómo lo incorporamos. Se tomaron algunas decisiones políticas de uso de la tierra en relación a esta investigación. Bueno, hasta acá es una historia de éxito. Y yo lo que quiero es desarmar eso. Yo la contaría así si quiero conseguir un trabajo o si quiero conseguir un subsidio. Pero la verdad es que a menudo una de las cosas que yo siento que me ha paralizado, esa especie de éxito paralizante de los demás, tiene que ver con frases o con formas de envasar las cosas. Entonces, mucho de lo que hicimos hoy se le pone nombres. Fue investigación estratégica y adaptativa. Hicimos multidisciplina, porque integramos hidrología con ecología, interdisciplina, transdisciplina, porque incorporamos tomadores de decisión y actores a la investigación, generamos coproducción de conocimiento, todas cosas que si hoy escribís un grant importante para una agencia europea, por ejemplo, incorporar. Hicimos ciencia ciudadana, la gente común tomaba datos, codiseño y gobernanza. En ningún momento la decisión de este camino fue por ahí, no fue así. La realidad es que fue muy distinto. En vez de papers, producción y políticas, yo creo que lo que pasó fue azar, apertura y actitud. Son las tres cosas que quiero destacar. Primero, azar. Yo hacía una tesis doctoral que era sobre nutrientes en el suelo. En el fondo de los perfiles que miraba aparecían elementos de la tabla periódica que yo no esperaba. Así me di cuenta que era la napa la que estaba asomando la nariz. Como esa línea parecía interesante y empecé a leer cosas y me llamó la atención, seguí mirando la napa y salió esta figura en uno de los primeros papers de napa que muestra que cuando hay una isla de eucaliptus en medio de la pampa, todo el agua de la napa se consume fuertemente en esa isla de eucaliptus y se acumulan sales. Esto no le servía a nadie más que a esos eucaliptus. Nadie usaba esto, era un dato teóricamente muy importante, etc. Y la red de gente con la que me movía fue clave ahí, y ahí viene también la parte de apertura. Gustavo Schneider, que muchos de ustedes deben conocer, un compañero de oficina cuando estaba en IFEB haciendo mi tesis de grado, brillante y muy divertido, ve mi seminario y me dice, che, vos tenés que venir a ver los lotes en los que estoy trabajando en Córdoba. Ya estaba en San Luis, agarré la camioneta, me fui hasta Vicuña Maquena y me mostró un mapa de rendimiento que es este que está acá abajo. Ese año, que fue un año muy seco, las partes de ese lote, que es un lote de maíz que aparecen en rojo, habían tenido rendimiento récord. Y habían salvado las papas de ese establecimiento en ese año. Era la napa. Gustavo me dice, che, todo esto que vos mirás con los eucaliptus, que no le interesa a nadie en el campo, ¿por qué no lo mirás acá? Y la verdad que me cambiaba un poco mi programa, pero empezamos a aplicar todo lo aprendido en napas a esos sistemas y se abrió un camino que no tuvo fin. Ahí entró otra persona de la red, un amigo del alma con el que estudié toda la carrera, que es Jorge Marcau,
que mientras yo me colgaba con nutrientes, biogeoquímica, él se mantuvo muy conectado con el mundo de la agricultura y me ayudó a reconectarme con la agricultura. Yo ya ni sabía lo que era una planta de soja. Gracias a Jorge me animé a meterme en los campos, a investigar estas napas. Y bueno, esa red, tirando de los piolines, fue sumando instituciones y personas. Apareció ACREA, apareció APRESIDA, apareció el INTA, apareció el gobierno de Córdoba, financiadores como el IAI, el IDRC, y bueno, se armó toda una pelota que explica eso que yo les conté antes con forma más programada y marketinera. Entonces, todo fue por azar, de verdad. Tal vez la clave fue que las mejores oportunidades nunca estaban en una lista que yo tenía de antemano de lo que quería hacer, de deseos, y sino que aparecían. Creo que lo que hice bien, si puedo decirlo, es agarrar bueno. La otra es esta cuestión de la apertura. Si miro para atrás, los vínculos más enriquecedores, y cuando digo enriquecedores es por lo que aprendí, por lo que pude hacer, por la plata que pude conseguir para investigar, no fueron en general popes, sino más bien pares y hasta pichis. Con pichis quiero decir, gente que en la escala académica estaba arrancando y era más joven que yo, y que me aportó cosas que yo no sabía. Por ejemplo, hace poco trabajé con Nico Buono, que es ingeniero hidráulico, me enseñó cosas de modeling que yo ni conocía, y así millones de ejemplos. Lo mismo con gente de otros sectores. La tercera es esta de la actitud. Si ustedes tienen ganas de cambiar el mundo, no lo van a cambiar escribiendo papers. Los papers son importantes para el funcionamiento de la ciencia, son muy importantes como certificado de calidad de la investigación que hacemos, pero no cambian el mundo, y el mundo se cambia de otras. La primera de las que se cambia es exponiéndose. Uno tiene que sacar su cara del mundo académico que da por hecho que está bueno lo que hacemos y llevarla a otro lugar en donde alguien puede decir, lo que haces no me mueve nada, no me interesa, no me parece que tiene nada interesante. Exponerse a ese mundo real nos cuestiona y nos frustra mucho muchas veces. Pero también abre caminos que son súper potentes para investigar y que tienen además la virtud de que pueden reconciliar ese motor, esa pulsión de conocer y de cambiar el mundo a la vez. Bueno, yo voy a terminar acá nomás. Como otros temas, si quieren discutir después, está esta cuestión de sur o no sur. Tenemos a Amy, que es un caso muy especial de migración norte-sur. Si vivir en el norte, vivir en el sur, donde investigar, creo que es algo que nos va a atravesar a los argentinos por muchas décadas más. Hacemos ciencia. Y la otra es esto del interior, que lo dejo ahí picando, especialmente pensando en los porteños. Pero lo dejamos para el final. Gracias. Bien, bueno, buenísimo, Esteban, estuvo la verdad también muy interesante. Vamos a dejar esas preguntas para ir para el final. Quiero aclarar que recién que tuve un pequeño momento, era Instituto de Matemática Aplicada de San Luis. Ahí, perdón. Gracias. Bueno, y ahora entonces vamos a escuchar al último orador, que es Carlos Croco, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Biológicas, investigador adjunto de CONICET y jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Trabaja en el área de fotobiología de las plantas en IFEBA desde el año 2005 y recientemente fundó Walk ArcTech, espero haberlo dicho bien, una startup en agrobiotecnología. Bueno, Carlos, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, voy a compartir la pantalla, díganme si... ¿Se puede ver bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, a ver, muchas gracias por la invitación. Primero, yo les voy a dar un poco, cuando me invitaron a exponer en camino después del doctorado, inmediatamente hice un viaje hacia atrás y me paré en dónde estaba parado yo cuando estaba haciendo el doctorado. Qué pensaba en ese momento, cuáles eran mis inquietudes. Un poco siguiendo la línea de Amy y Esteban, es hacerlo un poco personal y quizás algo de mi experiencia puede servirle, ¿no? A alguien que está haciendo el doctorado. Yo comencé en IFEBA cuando estaba en la mitad de mi tesis de licenciatura. Tenía muy claro que me gustaba la biología en plantas, pero además tenía un plus, que a mí me gusta
no sé, la transferencia o ver que lo que uno está investigando sirve para algo más allá que un paper. Esa es una curiosidad que tuve siempre. Entonces, no es loco pensar que a medida que comencé a hacer la tesis y luego comencé a hacer el doctorado en el mismo tema, en el mismo instituto, con el mismo director, siempre estuve en la encrucijada de cómo iba a ser mi siguiente paso, ¿no? ¿Qué iba a hacer después del doctorado? Por un lado me gustaba muchísimo la academia, sentía que tenía condiciones, veía que podía tener un futuro en la academia, pero al mismo tiempo sentía que lo que yo hacía era poco aplicable o poco transferible, y en la cabeza siempre me rondaba la idea de dejar todo y pasar a trabajar a una empresa. Y ahí aparecía el otro problema, ¿no? El contexto laboral en Argentina para alguien que se doctora en ciencias biológicas es muy chiquito. Hoy, por suerte, existen otras oportunidades, así que la opción era o salir a hacer una búsqueda laboral en empresas, crear una empresa propia, que en ese momento parecía algo que era completamente imposible, o continuar en la academia, ya sea desde una posición de postdoc, desde un ingreso a CPA. En ese momento había casos muy puntuales de gente que terminaba un doctorado y entraba a la carrera de investigador científico. Hoy creo que es un poco más complicado ese camino, pero sin un postdoc de por medio. Pero bueno, opté por seguir la academia y hacer un postdoc en el exterior. Mi doctorado acá fue bueno, me permitió poder conseguir una plaza de un postdoc en la Universidad de Ginebra, en Suiza, en donde estuve 3 años y hice un doctorado en fotobiología también, enfocado en luz UV, y ahí la verdad es que me cambió mucho el panorama. Primero porque empecé a ver cómo eran las realidades y lo que pensaban los doctorandos, ¿no? De un lugar en donde todo abunda. Abundan los recursos, uno puede casi investigar lo que quiere siempre y cuando esté dentro del marco de los proyectos del trabajo, del grupo de trabajo, algo que acá a veces es imposible. Uno trata de buscar los recursos debajo de las piedras para tirar para adelante y tener producción científica. Allá era todo lo contrario, pero me encontraba con que los miedos eran los mismos. O sea, no importaba si uno estaba de este lado o del otro, en donde todo abundaba, los miedos de quien hacía el doctorado eran exactamente iguales. Y algo muy curioso que me pasó allá es que, a diferencia de lo que pasa acá en nuestra región, allá existen muchas plazas laborales en empresas vinculadas a desarrollos de biología molecular o biotecnología, cosas afines a lo que yo estaba haciendo acá, mucho más empleos en la rama privada que en la academia. O sea, para alguien que estaba haciendo un doctorado y lo terminaba, era muy fácil poder ingresar a una empresa. Sin embargo, la decisión de tomar ese camino era igual de difícil que para los que estábamos acá en Argentina, ¿sí? Ellos, con todas las posibilidades de saltar una empresa, poder dar ese salto le costaba lo mismo que en nosotros ir a buscar esa posibilidad, que por ahí era reducida en comparación. O sea, la primera reflexión que me llevó a pensar es que si uno tiene la duda entre seguir en academia o pasar empresas, no tiene que ver con las oportunidades que pueda haber en el mercado, sino con una decisión personal. O sea, uno tiene que tener la decisión muy clara de qué quiere hacer, digamos. Si existen pocas posibilidades, salir a buscarlas. Hoy existen algunas más, inclusive acá le puse, no sé si lo conocen, pero en CONICET existe este programa que es Más Valor Doc, en donde hay varias empresas que hacen una búsqueda activa de doctorando. Ayer sí hice un screening y aparecieron 6 puestos de trabajo bastante particulares, que normalmente uno no suele encontrarlos digamos, en un diario, en ninguna página web de búsqueda laboral. O sea que hay un contacto, una vinculación enfocada en la gente que se doctora en CONICET, y uno podría encontrar, digamos, si quiere seguir en empresas, algo por ese camino. En mi caso yo seguí la academia. Me gustaba la academia y tenía esa afinidad por
querer transferir algo. Así que comencé a ver si existían otras posibilidades en donde yo podría combinar esas dos cosas. Por un lado, seguir haciendo ciencia en la academia, y por el otro lado, ver si lo que yo generaba en la academia podía tener alguna transferencia y si yo podía participar de esa transferencia. Así que ahí comencé a ver que en el mundo lo que existían eran las empresas universitarias en donde convivían estas dos cosas. Eran grupos de investigaciones en donde un investigador principal está vinculado a algún desarrollo puntual con una empresa y con la academia al mismo tiempo. ¿Cómo funciona el esquema? Normalmente el investigador desarrolla algún proyecto, algo que tenga potencialidad de ser transferido. En mi caso puntual, lo que yo tenía ganas de hacer en ese momento era replicar algo que había hecho en el doctorado. En el doctorado, básicamente, lo que buscaba era genes de respuestas a la luz. Genes que, en una especie de modelo, que era la biopsia australiana, si yo modificaba la expresión de ese gen, podía haber una respuesta fisiológica de esa planta asociada a la luz, y al caracterizarlo uno decía, si prendo este gen o si lo apago, la planta crece más o la planta crece menos. A partir de eso, caracterizando cuál es el mecanismo celular, molecular y demás, uno podía generar una publicación, pero mi pregunta desde que era tesista era ¿para qué cuerno sirve esto a la sociedad? ¿Sí? Y esa es una pregunta que me acompañó a lo largo de toda mi carrera. Así que eso me generó, esa curiosidad me generó también, o me dio el poder o la fuerza de poder animarme y ese descubrimiento, esa caracterización de ese gen, en esa especie de modelo, probarla en una especie de interés agronómico, que eran las plantas de papa, ¿no? Estaba fuera completamente de mi doctorado, era como un proyecto completamente paralelo, pero estaba más motivado por las ganas de saber qué pasaba con eso, si podía trasladar ese conocimiento básico a algo real. Finalmente lo que sucedió es que tuvo éxito, que lo que veía en la planta modelo lo podía replicar en un prototipo a nivel agronómico, y eso me llevó a pensar de que eso que había hecho con ese gen lo podía replicar con otras cosas, que no necesariamente me tenía que quedar con eso, que podía generar un proyecto en donde podía convivir el desarrollo de la ciencia básica, pero que esa ciencia básica que se descubría en paralelo podría llegar a generar algún prototipo que podría ser de interés comercial para alguna empresa. Entonces, cuando volví a Buenos Aires, en el 2016, comencé a pensar todo esto, pero no es hasta el 2018 en donde empiezo a ponerle energía real a la creación de esta empresa universitaria. Y lo primero que me di cuenta es que lo que necesitaba primero es un apoyo institucional. Tener que ir, por un lado, a la Universidad de Buenos Aires, por el otro lado ir al CONICET y contarles qué es lo que yo quería hacer y si existía algo parecido acá en la Argentina, y de no existir, cómo se podía lograr. Y por el otro lado, lo que necesitaba era los mecanismos de vinculación institucional, porque claramente uno podía tener algo que creía que servía para el mercado, pero una cosa es que Carlos Croco vaya y le golpee la puerta al señor Bayer o al señor Singenta, y otra cosa es que una institución te presente, ¿no? Hay un backup ahí que está soportando quién sos y que eso que estuviste desarrollando, que pertenece a las instituciones, vos estás, digamos, transfiriéndolo o vinculándolo con la empresa. Así que lo que hice en ese momento fue contactarme con, por un lado, la incubadora de emprendimientos de la Facultad de Agronomía, que es Incubagro. En Incubagro fui con esta idea, después de un par de meses con Karina Fernández y Mónica Francés, que están a cargo de la incubadora, me empezaron a acompañar en el desarrollo de esta empresa, me vincularon con algunas empresas donde les pude presentar el proyecto de esta empresa universitaria y contarle de qué manera ellos podían beneficiarse de esto y de qué manera nosotros nos beneficiábamos también de esta vinculación. Y también la incubadora empresa lo que hizo fue vincularme
con una parte muy importante para generar una empresa, que es la parte de negocios. La incubadora lo que hizo fue conectarme con gente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, particularmente Valeria Redondo, que es la coordinadora de MBA de esa facultad, en donde lo que hacían ellos básicamente es ayudarme a hacer el plan de negocios y tratar de buscar una estrategia de negocios para este modelo de empresa. Por otro lado, fui a la parte de CONICET. Fui a la parte de las oficinas de vinculación de CONICET. Y ahí me enteré que existe todo un proyecto que se llaman empresas de base tecnológica, que no es muy conocido, pero es muy interesante. Es muy interesante porque es algo que CONICET pensó para aquellos investigadores que realmente han llegado a algún prototipo o a algún producto que piensen que tiene capacidad de ser transferido a la sociedad, pero que con los subsidios actuales que tenemos o con el dinero que pueden venir de la academia, sería imposible generar ese paso, ¿no? Desde lo básico hacia lo industrial o hacia la transferencia social. Entonces, estas empresas de base tecnológica lo que le permiten es al investigador asociarse con una empresa que ya existe, en donde la empresa lo que hace es poner el financiamiento para escalar ese producto, o lo que le permite es al investigador crear su propia empresa y conseguir el financiamiento para poder escalarlo. Dentro de este marco de las empresas de base tecnológicas conviven ambas cosas. Por un lado, la academia, porque te exigen que durante ese desarrollo cumplas hitos tecnológicos y que estén vinculados a publicaciones científicas, y por el otro lado también cumplir hitos comerciales. Dicho de otra forma, tenés trabajo doble, seguís siendo investigador, tenés las mismas exigencias, pero ahora le estás sumando una exigencia extra que es la de producir a tiempo y que eso se pueda transferir y que eso se vea reflejado en un futuro en algún logro comercial. De esa manera, en el 2020 pudimos constituir Woke AGTech. Woke AGTech hoy tiene dos partes, una parte que es netamente técnica, otra parte que es de negocios, en donde está Valeria, que es de la parte de económicas. Y con Woke AGTech lo que hicimos es ser, al menos en CONICET, fuimos la primera empresa que está netamente fundada por un investigador. Todas las otras CBT es un merge entre empresas más grandes que crean una nueva y el investigador se asocia a esa empresa, no como accionario, sino que se asocia como trabajador, digamos. CONICET de alguna manera le presta al investigador durante algunos años. Esta empresa es creada directamente por investigador de CONICET. Y el marco, el cual se discutió durante años entre UBA y CONICET, era cuál era el marco de Woke para trabajar con las dos instituciones, dentro de esas dos instituciones, y cómo nos podíamos vincular con otras empresas. Y básicamente el trabajo que hacemos es ese desarrollo que se hace en el laboratorio, que tiene cierto potencial de poder escalarlo. Lo que hacemos es tratar de hacer la vinculación directa a través de las empresas y de la academia. Obviamente, siempre esto está bajo la observación tanto de CONICET como de la UBA. En este caso, el proyecto, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que haríamos nosotros o qué es lo que estamos pretendiendo hacer de acá en adelante? Por un lado tenemos los proyectos de investigación. Les comenté uno de los casos que era la caracterización de un gen con el cual se generó un prototipo que le generaba ventajas agronómicas a esas plantas de papa y que tenía un potencial de ser transferido a otras. Bueno, el primer paso inmediatamente a eso fue generar una protección, ¿no? Una protección de ese descubrimiento, que esa protección está dada por una presentación de solicitud de patente, en donde UBA y CONICET obviamente son los dueños de esa patente. Y esa presentación se hizo en Estados Unidos, aún está en proceso de
de patentamiento, y una vez que se generó esa patente, gracias a las vinculaciones que hacen la academia, nos acercamos a esos socios que son aquellos que van a poner determinada cantidad de dinero para poder escalar ese evento probado en un prototipo en alguna planta de interés agronómico más potente, como puede ser soja, como puede ser maíz, como puede ser trigo. Ahora, normalmente a la hora de decidir cuál es el camino, uno pensaría que es algo lineal, pero no es tan así, sino que normalmente el programa de WOC está dividido en dos partes muy puntuales. Por un lado tenemos una plataforma tecnológica en donde vamos a buscar qué tecnología podemos utilizar para resolver problemas puntuales, y por el otro lado hay una plataforma de mercado que estudia cuáles son los problemas de esos socios reales y de qué manera esas tecnologías que se desarrollan pueden favorecer a algunos de los cultivos que ellos están vendiendo actualmente. Y en función de eso se toma una decisión de si vale la pena hacer todo este camino o no. Bueno, eso es un poco la forma que yo encontré particularmente de poder juntar las dos cosas que a mí me interesaban, que era poder seguir en la academia, poder seguir haciendo descubrimientos, poder seguir publicando, pero al mismo tiempo sentir que eso que estoy generando, que estoy descubriendo, tiene potencialidad de ser transferido, de ver ese descubrimiento que hice, qué sé yo, hace 10 años, verlo dentro de 5 en algún producto de alguna empresa semillera líder o algo parecido. Al menos intentarlo, no sé si va a funcionar, pero eso que pensaba en algún momento que era una cosa u otra, o empresa o academia, con el tiempo lo pude consolidar en esto que hoy es WOC, AGTech, y básicamente parte por el deseo, las ganas y mucho trabajo atrás. Así que el que tiene la duda, sepa que esto se puede hacer, que cuando uno habla de empresa no piensen que es un montón de gente trabajando atrás. Hoy existen modelos de empresas específicamente en ciencia, que son las startups, que muchas veces comienzan con 2 o 3 personas y si les va bien comienzan a crecer rápidamente, pero que se necesita una decisión, acompañamiento institucional fuerte y tener la decisión de hacerlo, nada más. Le quería presentar esto como una posibilidad extra a lo que uno se puede imaginar, ¿no? Bueno, nada más. Bien, buenísimo, Carlos. La verdad, muy interesante, muy novedoso, por lo menos para mí. Bueno, si les parece, entonces vamos a dar comienzo a la segunda parte con preguntas. La propuesta es que abran el micrófono y hablen. Si alguien está hablando y quieren pedir la palabra, van levantando la mano y se las voy dando. Pero bueno, dejamos abierto para las interacciones. Sí, Sofi. Bueno, voy a romper el hielo para Vale, gracias, Sofi. dar inicio. Primero, no sé si tengo como alguna pregunta muy concreta, pero más que nada como general, los tres que reflexión les merecen un par de cosas. Primero me gustó mucho, agradecerles por las charlas y que se tomaron el tiempo para esto y me gustaron un montón las tres. Y después como que detecté varios elementos en común entre las tres charlas, como que claramente la curiosidad, como decía Esteban, es algo clave en ciencia y en las tres charlas me parece que fue muy evidente esa motivación, digamos. Y después, por otro lado, también el hecho de estar abierto a oportunidades y el azar o buscarse los caminos para llegar a, no sé, como una cuestión de búsqueda personal a lo que cada uno les interesaba. Y nada, eso más como reflexión, no sé, personal, pero si tenían algo más para decir sobre eso. Y después también como retomando lo que dejó picando Esteban al final, el hecho de sur o no sur y
y aprovechando que los tres tienen experiencias en los dos hemisferios, ¿qué más tenían para decir sobre eso? Gracias. Bueno, en lo personal creo que la experiencia de poder hacer un postdoc afuera es invaluable, más allá de si tenés éxito o no, si te va bien académicamente o no. Cambia mucho. Primero porque salís de la zona de confort, que creo que eso es necesario. No creo que sea bueno hacer una carrera académica siempre sentado en el mismo lugar. En algún momento hay que salir, sobre todo para poder revalorizar un poquito más lo que tenemos acá. O sea que es muy difícil verlo cuando está cerca, digamos. Después para desmitificar muchas cosas, porque pensamos que afuera son muchos mejores en algunas cosas y no sucede a veces eso. A veces nos damos cuenta de que, nada, que son mitos más que otras cosas. Obviamente que hay gente de excelencia en todas partes del mundo, pero te genera otra perspectiva. Pero principalmente creo que lo mejor es poder salir de esa zona de confort y moverse un poco, ¿no? Creo que eso aporta mucho. Bueno, si seguimos en orden inverso a las presentaciones, digo, no sé si hay una fórmula, el mundo está cambiando muy rápido, primera cosa, me parece. Coincido totalmente con Carlos que exponerse a otros países en lo personal, pero pensando en lo científico, entender cómo otros sistemas funcionan, aporta mucho por lo que uno ve, por cómo revé lo que tiene adentro. Algunas de las fortalezas increíbles que tenemos, que yo no conocí, las descubrí retomando después del doctorado del trabajo en Argentina, es la relativa facilidad con la que uno puede armar un grupo de trabajo en Argentina con el sistema de reclutamiento de nuevos científicos que tenemos. Eso no pasa en otros lugares. Vos después no tenés un mango para ir al campo y tenés que hacer todo con satélites o con datos que existen porque no hay plata, es otra historia. Pero esa fortaleza, además de tener un semillero de gente increíble, ¿no? Porque hay todavía muy buenas universidades y hay una historia científica que tiene una inercia grande y nos mantiene, me parece, con mucha gente entusiasmada que se puede reclutar. Creo que eso en el sur o no sur es una carta a favor del sur. En contra hay millones, no sé si me voy a poner a hablar de eso ahora, pero sí tal vez que entramos a un mundo en donde es fluido y se puede, muchos de los que están acá en esta ventanita podrían estar en cualquier otro país y podrían estar cobrando un sueldo de China o llevando adelante un proyecto con fondos de Vietnam, como hacen algunos colegas que están en FAUBA, y ese mundo muy fluido se está abriendo y hay que estar muy atento a eso. Creo que impone una dificultad muy grande para los que arrancan, porque el mundo Zoom está generando, me parece, una brecha de contactos. El que ya es conocido, nos llamaron a nosotros tres para dar esta charla, porque ya nos conocían. Los que arrancan no los conoce nadie, no los va a llamar nadie a dar un Zoom hasta que no armen su propio grupo. Entonces, creo que este mundo favorece la conexión, pero le hace muy difícil al que arranca establecerse y hacerse conocido. Con lo cual, donde pase un colectivo que lo lleva a enredarse con un grupo interesante, yo lo agarraría. Es mi única reflexión. Después, dónde hay que vivir, cuánto hay que ganar, cómo hacer cosas, es una ecuación tan personal y creo que mi único consejo es no juzgar de más. Me parece que en Argentina se juzga un montón. Mira, labura allá, labura acá, cobra allá. Es tan difícil nuestro sistema que cada uno la pilotea como puede. Pero se puede trabajar muy bien acá y es un tiempo excelente para enredarse con el exterior. Los que arrancan tienen que ser muy lúcidos y pedir ayuda. Bueno, ¿yo? Okay. No, son comentarios interesantes y bueno, me parece que ya habían indicado alguna cosa tanto Carlos como Esteban. Yo diría que si hay una cosa que me había enseñado este año y medio o 2 años es el nivel de incertidumbre que nosotros vivimos ahora y cómo es un poco el futuro.
Y es una cosa que me parece está exacerbado en Argentina, básicamente, que el nivel de incertidumbre que nosotros tenemos que manejar todo el tiempo con la economía, con la inflación, con los subsidios, con todo eso, es una cosa que... Y yo no soy muy cómodo con eso. Pero después de estar 20 años acá, yo había medio como tratado de hacerme amigo con este nivel de incertidumbre. Y ustedes me parece que están en un momento donde también pueden aprovechar un poco de esta incertidumbre, en parte porque ustedes son más flexibles. Es un momento en el cual realmente tienen una posibilidad de justamente de probar cosas que quizá no sea justamente lo que vos estás pensando o explorar otras cosas. Y no tanto de ir afuera a hacer un postdoc, también hay un montón de cosas, de oportunidades ahora, lo que está diciendo Esteban, de conectar internacionalmente con gente y participar en cosas que quizás tienen temor, tienen un poco de reticencia porque, bueno, que por el idioma, por algunas otras cosas, pero me parece que es al revés un poco, de que antes tenía que tener una beca para ir afuera y hacer todo eso, y ahora hay un montón más también de oportunidades donde vos puedes probar algunas de cosas y ver cómo te cae adentro de eso. Y no solamente académico, pero también de cosas de otro tipo de interacciones. Y me parece que una de las cosas que yo he aprendido algo de eso, del momento de Zoom, es un poco lo que dice Esteban. Así que para una persona que no está conocido es extremadamente difícil meterse ahí. Pero si te metes ahí también, vos puedes tener un abanico de oportunidades que no puedes tener estando en Argentina sin Zoom. Y me parece que eso es medio una combinación de este tipo de cosas que uno tiene que pensar. Pero las oportunidades para gente en tu época de la carrera, terminando doc, postdoc, todas esas cosas, que hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlos. Así que, y probarlo. Y si no te gusta, no te gusta. Y eso aprendiste un montón de eso también. Y entonces, eso me parece que sería un poco de decir lo que está diciendo todo lo demás, es que el mundo cambió en el último año. Y yo no tengo consejo tanto para cómo hacerlo, pero me parece que ustedes sí. y hay que aprovechar de eso, que las cosas están cambiando y que puede aprovecharlo en lo posible. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Están baratas hoy. Hacemos 2 por 1. Sí, Juan Ignacio, contanos. Bueno, muchas gracias a los tres por esta linda charla y contando sus experiencias. Y la pregunta que también va para los tres es un poco si han sentido o sienten a lo largo de la trayectoria académica una disociación con el mundo real. Entonces, si la academia sigue por un lado y la demanda, por ejemplo, ambiental, social, va por otro, y cómo llevarlo, cómo transcurrir esa dicotomía entre lo que esa curiosidad de que uno quiere apuntar a una investigación o línea, y cómo lo han ido esa disociación o no con el mundo real. O sea, ahí Carlos nos dio una visión distinta que por lo menos también para mí nueva. Entonces, pero la pregunta es para los tres si han sentido esa disociación de, bueno, yo sigo esta curiosidad y en realidad el mundo demanda otra cosa. Arranco, Juan, brevemente. Dale. Digo dos cosas. La cantidad de investigadoras argentinas que estudian bosques andino-patagónicos y región pampeana refleja un poco esa disociación. Hay muchísimos más mirando bosques andino-patagónicos que
que la región pampeana. No digo que esté mal, pero refleja, no está en proporción al peso, a la gravitación que tienen en la economía, en los servicios que recibe la sociedad, etcétera, etcétera. Es por una cuestión probablemente histórica y por un atractivo que tienen esos ecosistemas para los que investigan en ambiente. Y si vamos a la agronomía más pura, la estequiometría de investigación y de producción entre girasol y soja. Tenemos mucho más investigación en girasol que en soja y no hace falta que explique el peso que tiene cada cultivo en la balanza argentina. La disociación existe y lo que no sé si es tan terrible eso. Estaría bueno que se balancee, pero tampoco estoy seguro que un sistema soviético centralizado que diga lo que tenemos que investigar lo resuelva y nos saque mejores. Tal vez lo que hace falta es entender que si trabajas en soja, a lo mejor se te abren unos caminos increíbles, como le pasó a nuestro colega Lucas Borrás, que fue uno de los pioneros en meterle mucho de su grupo Rosario a la soja, en la investigación, y se le abrieron realmente caminos muy, muy buenos de oportunidades. Ahora Lucas se fue, también por los sures o no sures de Argentina, pero la disociación es bastante fuerte, sí. Bueno, yo puede ser que tengo una perspectiva levemente distinta que lo de Esteban, pero yo creo que durante la trayectoria de mi carrera, cuando yo empecé a estudiar cosas en Hawái y todas esas cosas, que nadie hablaba de la ecología más allá de la ecología. Era una cosa que uno puede decir que era tree huggers o lo que sea, y era gente que le gustaba escuchar los pájaros, y eso era básicamente la visión que tenía de gente de ecología. Y me parece que aún esa idea persiste en el día de hoy, pero durante este tiempo que yo estoy activamente trabajando, ha cambiado radicalmente en términos de la necesidad para información que tienen, y no información que es directamente aplicable al rendimiento de soja o de girasol, pero información sobre cosas que había superado la escala, y eso la escala que principalmente tiene que ver con cambio global y cambio climático. Y entonces yo había visto una politización de mi tópico o mi área, que ha sido una cosa que es un poco abrumador, porque después ellos me vienen a decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a resolver eso? Y yo sí que yo no soy responsable para resolver estas cosas. Yo estudio el ciclo de carbono, yo estudio la cosa que controla cómo es el reciclaje de carbono en ecosistemas terrestres, pero yo no tengo la respuesta. Pero eso no es para decir que esta información no ha servido para tratar de buscar estas respuestas. Entonces yo diría que en algunos sentidos yo siento más conectado y no menos conectado que cuando yo empecé a hacerlo. Yo empecé a hacerlo por amor o por pasión de lo que yo hacía, y actualmente yo siento como yo estoy haciendo una contribución que realmente informa a una cosa que sea útil para cosas que son efectivamente uno de los problemas globales que más importante que nosotros estamos confrontando. Entonces yo diría que eso es una balance que cada uno también tiene que encontrar. Así que eso de sentir útil, de sentir como están haciendo en todo este triángulo que describió Esteban, yo siento como hago una contribución, pero no es para decir qué mitigación tenemos que hacer para que no entre el agua del mar cuando sube el nivel del mar. Pero yo hago eso de otra manera. Entonces, yo diría que al revés, yo siento más conectado y más pedido que la gente que yo tengo que dar respuestas, que frecuentemente no lo tengo. Pero me parece que eso es una indicación por lo menos de la cosa que yo estudio, que la inserción de la ciencia, de importancia de la ciencia básica también en la conversación del público. Eso, entonces puede ser que difiera un poco con Esteban, pero eso es un poco mi perspectiva sobre eso. Sí, Gonzalo. ¿Qué tal? Muchas gracias por las charlas, me encantaron, muy buenas las tres.
Yo quería volver con el tema de la vocación, la curiosidad y eso que mueve un poco lo que contaban de la decisión de haber hecho una carrera científica y de estar transitándola. Y me pregunto, en esa trayectoria en la que se va avanzando desde el doctorado hacia la investigación o incluso el mundo de aplicar la ciencia en el ámbito privado o de transferencia, ¿cuánto de eso que los movía a dedicarse a la ciencia, que es la curiosidad, es meter las manos en responder preguntas, se va haciendo cada vez más difícil porque van empezando a tener, si más o menos van teniendo una carrera exitosa, otras responsabilidades que van entrando por el costado, como por ejemplo hacerse cargo de la dirección de un instituto, de una cátedra, de una empresa, que tiene un montón de actividades, me imagino, que les consume, ¿no? Les saca un montón de tiempo de rendir cosas, de organizar, y eso quizás los aleja de la tarea con la que empezaban y que más los motivaba, que era hacerse preguntas, responderlas, ir al campo. Digo, ¿cómo manejan eso? ¿Cuánto de eso se va dificultando a medida que avanza la carrera y van teniendo cada vez más responsabilidades? ¿Cómo se maneja? Carlos, ¿vos querés mencionar eso? Porque vos estás justo en el medio de eso. A ver, no, yo creo que la curiosidad justamente es lo que se mantiene intacto, es lo que mueve todo, aún inclusive cuando aparecen 1000 problemas enfrente. Sin eso, digamos, al menos yo no podría avanzar. Lo que sí me pasa es que cada vez tenés más responsabilidades, cada vez enfrentás desafíos nuevos, algunos los tenés que construir, otros vas escalando en esas posiciones. Y sí, a mí lo que me pasa particularmente es que hay muchas de las cosas me gustaría hacerlo 10 veces mejor de las que las estoy haciendo hoy. Y no puedo, digamos. O sea, lo que bajás a veces es el estándar de cómo te gustarían hacer las cosas. A veces me cuesta identificar si es que yo pongo un estándar demasiado alto y lo que estoy haciendo es lo suficientemente bien, digamos, o sea, es aceptable o no, pero sí, no tiene más responsabilidades y nada, me pasa eso, pero lo que me mueve un poco es la curiosidad, las ganas y, y después depende un poco de la personalidad de cada uno, yo creo. Este, no sé si tenés la personalidad de que cae 2 veces y te retirás, es una cosa. Si sos un poco testarudo y crees en lo que haces, te levantás 100 veces y seguís, y en algún momento avanzás o no. Pero sí, yo creo que las ganas es las ganas, digamos, en descubrir la curiosidad. Un poco también tiene que ver con la pregunta que hacía Juan Ignacio anteriormente, que yo busqué esta vuelta de transferencia, pero hay que entender que uno hace ciencia básica y que el que hace ciencia básica no tiene la obligación de transferir. No es él quien tiene que transferir. Para eso existen otros organismos, existen otra parte de la sociedad que tiene que tomar eso y escalarlo. Nosotros particularmente estamos en un país en donde eso no funciona del todo bien, entonces vemos cómo la ciencia básica que hacemos nosotros se la toma alguien de afuera y la escala sin pedir permiso. ¿Sí? Al menos en nuestra área eso sucede. Un poco el motivo de hacer lo que hice tiene que ver con eso también. Y bueno, y ver de qué manera uno podía hacerlo, cubrir esa faltante, ¿no? Pero creo que la curiosidad por la ciencia es lo que a mí, por lo menos, es lo que me impulsa siempre. Y eso no cambió desde que soy estudiante hasta ahora. Bueno, yo digo algo muy rápido, Gonzalo, pero eso es un muy buen comentario, porque es verdad que uno entra en ese tipo de cosas y que te va medio como aplastando un poco con el tiempo, con otras responsabilidades que uno nunca se imaginaba que sería directamente relacionado con la curiosidad inicial. Y eso es algo un poco que yo digo a la gente que son becarios doctorales, que piensa que su vida es tan duro, que tienen tanto para hacer, que están tan busy, que están tan ocupados. Y yo me gustaría decir, bueno, esperad un poco,
porque es un momento perfecto en el cual ustedes tienen un objetivo, ¿no? En el momento en el cual toda tu concentración está en una cosa. Y esa idea de multitasking es una cosa que va complejiando con el tiempo, ¿no? Y que después tiene que, si dar clases, que si tiene que viajar, si tienen otro tipo de obligaciones de varios otros ejes. Y me parece que eso es un desafío importante de mantener este hilo conectado con eso, lo que originalmente te motivó para entrar en eso, porque a veces que uno se olvida de eso. Entonces me parece que es un muy buen comentario lo que está haciendo. Yo personalmente lo que yo hago es ir al campo. Como yo decía, que es una cosa que es importante para mí, de tener una conexión directa con los experimentos que estamos haciendo, porque en algún momento yo me siento demasiado desconectado con todo eso, es demasiado abstracto, es demasiado una cosa en el aire, y muchas de estas cosas, otra cosa que hacemos que son medio abstractos. Entonces yo personalmente mantengo eso, y yo veo que voy a los bosques andinos patagónicos o a Pampa de Chala o cualquier lugar, y siento distinto cuando estoy ahí. Y eso es como yo personalmente mantengo esta conexión. Pero para cada uno me parece que es importante tratar de reconocer que eso es una cosa que uno tiene que hacer. Y puede ser para otra gente es otra receta, pero eso me parece que es bastante apto este comentario, porque eso es lo que pasa, la vida como te aplasta un poco con el tiempo. Sí, de mi lado, solamente como primer cosa, todo el tiempo pasa, cuando uno hace el doctorado, después que ese corazoncito a veces uno lo olvida y se pierde, y se mete en caminos que después dice, ¿qué estoy haciendo acá? No empecé por esto. Pero volviendo para atrás, ¿qué traen, no sé si los años o las situaciones de más responsabilidad? Yo creo que es una de cal y una de arena para la curiosidad. Por el lado negativo, sí, no sé, yo siento que tuve tiempo en juntar facturas para cubrir un agujero de lo que no pagamos de acá y allá. Por suerte logré convencer a otros más de que no me ayuden a hacer eso. Actividades de ese tipo que son desgastantes, algunas mucho más terribles, pero como contracara de eso, hay una sensación que es casi de Gollum, que es increíble, que es copadísima, que es que ahora no estás solo, ahora hay un ejército, hay un montón de gente con la que estás trabajando que sale a buscar cosas y trae figuras y trae datos. Entonces es como una explosión para la curiosidad eso. Y eso está buenísimo. A mí creo que eso es lo que me salvó de pilotear un periodo a lo mejor muy estresante por otro lado, pero terminamos de analizar los datos de una cosa y venía otro y traía otra cosa. No sé, acá está Tommy todavía, si fuimos a la Sierra de Córdoba, vimos raíces en la roca, yo nunca más volví, y ahora todo el tiempo viene Tommy con unas figuras increíbles, con unos datos increíbles. Entonces, ya no es solo mi proyecto, que por curiosidad, pero que a lo mejor el primer experimento salió mal y mi curiosidad y mi experimento se fueron al tacho. Ahora hay millones de cosas andando todo el tiempo y es un privilegio para quienes dirigimos gente en sus doctorados y en sus postdocs y todo eso, el poder estar conectado con tantas cosas. Entonces, perdés pero ganás un montón. Y un comentario más sobre esto de básico aplicado. Yo en ningún momento quise plantear que meterse en algo solamente porque es interesante y da curiosidad está mal, para nada. Pero me sorprende, sí, que elijamos caminos a veces más cortos o sistemas que a lo mejor no. ¿Qué te cuesta investigar la misma cosa en un sistema en donde además hay un interés práctico? Y voy a dar un ejemplo histórico, que a lo mejor es doloroso lo que digo, pero creo que es importante revisarlo. Una línea enorme de IFEBA se llama Patagonia. Arrancó cuando el quilombo ambiental número 1 de la Argentina estaba en la Patagonia. Era uno de los casos más impresionantes del mundo de degradación de vegetación natural por sobrepastoreo. Una economía floreciente como la de los ovinos se venía abajo. Ahí arrancó Soriano a investigar la Patagonia. Hoy, ese quilombo está en el Chaco, no está en la Patagonia. Entonces, todo bien, se puede investigar en Patagonia porque te estás sentando sobre una línea re larga de trabajo que te resuelve un montón de problemas, está buenísimo. Pero si quieren salir a armar más quilombo todavía, hay que ir al Chaco. Bueno, perdón que lo diga en estos términos, pero
lo que quiero plantear es que el contexto que elegimos, el lugar donde trabajamos, el tema que agarramos, no es inocente. Aún inconscientemente estamos eligiendo y tomando decisiones. Y bueno, la planta modelo, o el ecosistema, o el flujo, o el proceso que quieras mirar, conectando o desconectando de realidades. Y es interesante pensar en eso. Bien. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a los tres expositores. Estamos un poco en horario, me parece. No sé si habría quedado alguna cosa pendiente. Si no, vamos cerrando. Yo mientras les voy poniendo en el chat el link que... Perdón, tenía que hacer un enter para mandar algo y fue para silenciarme. El link que les prometí para que encuentren en YouTube los videos subidos. Y bueno, ¿algún comentario final que quieran hacer? De tipo, ¿yo podría decir una cosita más? Sí, decime. Sí, es un poco de propaganda. Si vos querés ver más discusiones entre Esteban y yo, nosotros vamos a estar dando un curso de cambio global en la EPG que va a ser virtual, empezando el 27 de septiembre. Así que muchos de ustedes ya habían participado en la versión de grado o de posgrado, pero simplemente para decir que porque son complejos estos temas y eso es una de las cosas que nosotros justamente se trata en el curso. Así que si tienen interés, fíjate en la página de la EPG para lo que ya no había escuchado este curso. Así que nada más que eso. Gracias. Bien, buenísimo. Pasado el chivo, entonces estamos en condiciones de dar por finalizada la charla, si les parece. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Muchísimas gracias a los expositores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos veremos en otra próxima charla. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.